Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Así que si pueden abrir sus catecismos en la pregunta 148. Hoy vamos a ver la clase de la cuarta petición del Padre Nuestro, la cual es: danos el pan nuestro de cada día. Pregunta 148 del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Y antes de comenzar con la clase del día de hoy, vamos a empezar con una pequeña oración para encomendar este tiempo a nuestro Señor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Hemos venido en este día para santificar tu santo nombre. Te pedimos, nuestro Señor, que tu reino sea extendido y que tú tengas la victoria al final, nuestro Señor, como lo has indicado en tu palabra. Te pedimos también que se haga tu voluntad en este día por el resto de nuestras vidas. Y también te pedimos por nuestras necesidades básicas y te pedimos que nos ayudes a comprender lo que dice la cuarta petición: danos el pan nuestro de cada día. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo con nosotros para que nos ayude a tener entendimiento y para que podamos aplicar esta petición para nuestras vidas. Te damos gracias por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros y ayúdanos a comprender por qué debemos de pedirlo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, para su gloria. Amén. Hermanos, el hombre es un ser necesitado. El hombre es un ser necesitado. Busca llenarse a sí mismo. Puede intentar llenarse de varias maneras. Algunos se unen a ciertos colectivos para satisfacer ese vacío que tienen dentro de ellos. Ellos buscan llenarse a sí mismos. Otros vemos que se llenan a sí mismos uniéndose a los colectivos como las feministas o al colectivo LGBTQ, y también a los famosos Therians que han aparecido, a estas personas que se visten de animales. Todo esto nace de un deseo del hombre, que es un ser necesitado, para llenarse a sí mismo y poder satisfacer sus necesidades. San Agustín de Hipona decía la siguiente frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué diferencia hay entre una persona con necesidad y una persona que está plena en Dios? La pregunta 148 toca el tema de las necesidades con esta petición: danos hoy el pan nuestro de cada día, o el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Así que si pueden buscar en sus catecismos ortodoxos de Hércules Collins, en la pregunta 148. Y antes de leer esta pregunta, cabe decir lo que decía el puritano Thomas Watson en referencia a las otras peticiones que vimos en el pasado, la cual está: el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora pasamos a lo que es la cuarta petición. Thomas Watson dice lo siguiente: la gloria de Dios ha de estar por encima de todo lo demás. Debe de anteponerse a nuestras preocupaciones más importantes. Cristo prefirió la gloria de su Padre a la suya propia, estando en su condición de hombre. Antes honro a mi Padre, yo no busco mi gloria, dice Thomas Watson. Esto lo dice porque las peticiones anteriores: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, no tienen nada que ver con las peticiones del hombre necesariamente. No son peticiones que nosotros haríamos como: danos el pan nuestro de cada día. No son peticiones personales, sino son peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero ahora entramos, hermanos, a lo que son las peticiones personales. Y dice así la pregunta 148: ¿cuál es la cuarta petición?
Y la respuesta es la siguiente: danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, danos todo lo necesario para esta vida, para que mediante estas cosas reconozcamos y confesemos que eres la única fuente de donde fluyen todas las cosas buenas, y que todo nuestro esmero e industria, incluso tus propios dones, no son infructuosos y dañinos, a menos que tú los bendigas. Por lo tanto, concédenos que al apartar nuestra confianza de todo lo creado, la pongamos y hagamos reposar solo en ti. A esto es lo que se refiere la petición. Y damos hoy el pan nuestro de cada día. Hermanos, comencemos hablando un poco sobre la necesidad del hombre a través de la historia de la redención, vista en la disciplina de la teología bíblica. Desde el Génesis, Adán fue creado como un hombre con necesidades. Adán estaba en el lugar más próspero de toda la creación, la cual era el jardín del Edén, el montañoso jardín del Edén. Él tenía la presencia de Dios a su lado, tenía también la abundante provisión que había en la creación, la bonanza de todas las cosas que Dios creó. Sin embargo, por su necesidad, cayó en tentación y de esa manera cayó en pecado al tomar el fruto prohibido, al querer llenar y no llenarse de Dios. Hubo momentos de necesidad a través de toda la historia de la redención, que cuando, por ejemplo, podemos ver la historia de Ismael, cuando él tuvo sed y Dios, el Hijo, se le apareció en una fuente y satisfizo la necesidad de Ismael, la cual era que él estaba muriendo de sed. Abraham, cuando hubo una sequía en la tierra a la cual Dios le había mandado, él se fue a Egipto para satisfacer sus necesidades. También vemos que cuando hubo necesidad, hermanos, cuando hubo una necesidad de víctima para el sacrificio que Dios le había encomendado a Abraham, cuando le dijo que sacrificara a Isaac, Dios proveyó un carnero para que fuera sacrificado. Y en donde aparece esta gran frase: Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Esto es en referencia de que el Señor, como dice el catecismo, es la única fuente donde fluyen todas las cosas buenas. Al igual manera, hubo otra vez una hambruna en toda la tierra, y José de Egipto planeó lo que era proveerles alimento a todas las criaturas que había en la tierra. El Éxodo fue uno de los acontecimientos donde se pudo ver las necesidades que tenía el hombre. Por ejemplo, cuando ellos salieron al desierto, ellos tuvieron necesidad de pan. Y según Éxodo 16, Dios les proveyó el maná al pueblo para que pudiera sobrevivir. Después vemos que durante todo ese trayecto, Dios tenía como fin un propósito por el cual el hombre tenía necesidades. Y se encuentra en Deuteronomio 8, verso número 2, como dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el verso 3 encontramos la razón. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese fue uno de los motivos de los cuales hubo necesidad. Después vemos en la historia de la redención que Dios trajo al pueblo de Israel a una tierra donde había productos, donde se podían resolver las necesidades. Pero si vamos unos 3 capítulos más adelante, en Deuteronomio 11, vemos que también era el plan de Dios que hubiera necesidad en esa tierra prometida que Dios les iba a dar. Deuteronomio 11, verso 20, dice lo siguiente, verso del 10 al 11,
Dice así el Señor: la tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. La tierra de Egipto era una tierra próspera, en donde las necesidades del hombre podían ser satisfechas. Pero Dios, en su sabiduría, en su voluntad, los dio a la tierra de Egipto. De la tierra de Egipto a lo que es la tierra prometida, que en vez de ser una tierra fértil, llena de agua, abastecida por el río Nilo, la tierra de Israel era una tierra de montes y de vegas, como dice el verso 11. En esta tierra era más difícil la agricultura y era expuesta a sequías, pero también a lluvias, las cuales el Señor daba. Era una tierra en donde no era como Egipto, no había la abundancia de Egipto, pero era una tierra en donde el Señor mismo la cuidaba y él mismo la abastecía con sus propios recursos. Después, hermanos, vemos las necesidades que se hacen evidentes cuando Israel peca y vienen las maldiciones del pacto. La sequía, la hambruna, son parte de las maldiciones del pacto que están en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Hasta llegar al punto en donde Israel fue llevado al exilio. Después vemos que los salmos del exilio son un reflejo vivo de que el hombre es un ser que es necesitado, pero que Dios es un ser necesario, es un ser que provee las necesidades, como dice el catecismo, es la fuente de toda la vida y bendición, que fluye en todas las cosas buenas. Después, hermanos, del exilio, vemos a la maravillosa oración del profeta Daniel, donde él culmina trayendo su reino, la salvación y el Redentor, como cosas que Dios hace, como Dios satisface las necesidades del hombre al traer al Redentor. Y hermanos, vamos a ver lo que significa el teísmo clásico, que está representado en esta pregunta. Así como dice el catecismo que Dios es la fuente de todas las cosas buenas, tenemos que entender algo primeramente. El hombre es un ser contingente. Dios es un ser necesario. Tenemos que entender primero lo que es el teísmo clásico para entender lo que es esta petición. Primero, nosotros los hombres, los humanos, nosotros somos seres contingentes. Si están apuntando en sus libretas, la definición de contingente es un ser que es necesitado, es un ser que tiene necesidades y es un ser que no puede existir por sí mismo. Es un ser que no es necesario que exista para que todo pueda seguir. Es un ser que necesita la dependencia de otras cosas. Nosotros somos seres contingentes. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué fue lo que desayunaron? Y si alguien me puede decir lo que desayunó, es porque hay una necesidad que hubo en nuestros cuerpos esta mañana, que es que nosotros nos alimentáramos para que podamos satisfacer el hambre, que es algo que nosotros tenemos por necesidad. Por ejemplo, alguien esta mañana yo creo que tomó agua, es porque nosotros tenemos sed. Somos seres necesitados. Pero hermanos, cuando nosotros encontramos a Dios, es todo lo contrario. Dios es un ser necesario. Todas las cosas que vemos
Por ejemplo, ustedes pueden ver este pizarrón. Este pizarrón puede no existir. Este plumón puede no existir. Yo también puedo no existir y las cosas van a seguir iguales o normales. Pero en cuanto a lo que es el ser de Dios, es todo lo contrario. Es necesario que Dios exista para que todas las demás cosas existan. Dios es un ser necesario, y esto podemos también decir que no tiene necesidades. Dios no tiene necesidad de desayunar como nosotros lo hicimos en la mañana. Dios no tiene necesidad de tomar agua, y Dios no tiene necesidad de dormir. En la naturaleza divina de Dios no hay necesidades. Nosotros sí somos personas, seres con necesidades, y esto es el teísmo clásico. De hecho, una de las vías de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios es la contingencia que nosotros tenemos. Porque si nosotros dependemos de algo, ¿cuál es ese ser que no depende de nada, sino que es necesario, el cual es Dios? Bueno, habiendo visto lo que es este concepto básico de que el hombre es un ser contingente, es un ser con necesidades, que Dios es un ser necesario, un ser que no necesita de nada ni de nadie, así también como lo pueden buscar en sus Biblias, hermanos. Si pueden buscar en sus Biblias, Job capítulo 40, verso número 11. Job capítulo 40, verso número 11, dice lo siguiente, nuestro Señor. Y dice así el Señor. Job 41, verso 11, perdón. Dice así: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios no depende de nadie, de nada. Ahora sí, ya nosotros conocemos este salmo, es el Salmo 103. Este salmo refleja muy bien estos dos conceptos, de que el hombre es un ser contingente y que Dios es un ser necesario. El Salmo 103, desde el verso número 3 al 5, dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como en águila. Este salmo refleja muy bien que nosotros tenemos necesidades. Es el que sacia de bien tu boca, es el que te corona de favores y misericordias. Pero este salmo también refleja que Dios es un ser necesario, que es como dice el catecismo, es la fuente de todos los bienes, donde fluyen todas las cosas buenas. También nosotros podemos ver que Dios no depende de nadie en los salmos. Salmo 50, verso número 12, dice lo siguiente: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no depende del hombre como el hombre depende de Dios. Hechos capítulo 17, verso número 25, nos habla también de este concepto, de la aceidad de Dios y cómo Dios es un ser necesario. Y dice así Pablo: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios es un ser necesario para el hombre y para toda la creación. Y también como el apóstol Pablo decía en Romanos 11, del 35 al verso número 36, dice: ¿por quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Él sabe que nosotros tenemos necesidades de cosas,
Así como el profeta Elías tuvo necesidad de pan y de agua, Dios la proveyó. Y así como el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, verso 33, en referencia a las necesidades cotidianas de nosotros, lo que comeremos, lo que beberemos y lo que vestiremos, nos dice lo siguiente. Así dice el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habiendo visto lo que es este concepto del teísmo clásico, el hombre es un ser contingente con necesidades, y Dios es un ser necesario y no tiene necesidades. Si pueden buscar Mateo capítulo 6, verso número 11. Ya vimos, hermanos, estos conceptos. Ahora vamos a aplicarlos a lo que es este pasaje, a esta cuarta petición del Padre Nuestro. Habiendo orado ya por la gloria de Dios, como dice Thomas Watson, ahora pasamos a ver lo que es que nosotros tenemos necesidades personales. Dice así el verso 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor Jesús, cuando estaba exponiendo en el Sermón del Monte esta oración, Él sabía que el hombre tiene necesidades, que nosotros tenemos necesidades. Por eso Él nos dice que le pidamos al Padre Celestial: danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que vemos en este pasaje, hermanos, es que Él reconoce nuestra necesidad de sustento diario. Ahora, en la exégesis de este verso, vemos que hay un imperativo, que los imperativos son órdenes, y se le puede dar, por ejemplo, de un padre a un hijo, como diciendo: come, bebe, siéntate, párate. Pero aquí vemos que es un imperativo hacia Dios. Cuando vemos esto, hermanos, no es que nosotros le estemos dando órdenes a Dios, sino que es un imperativo de súplica. Lo voy a apuntar. Es un imperativo de súplica, o también conocido como un ruego, que hace el hombre a Dios, que hace la criatura al Creador. Esto nos deja ver como un reconocimiento de que nosotros dependemos de Dios, que Dios es la fuente de todos los bienes. Este es un recurso literario que aparece durante todo el Padre Nuestro, por eso hay 6 peticiones. Habiendo visto que esto es un ruego, vamos a pasar ahora a lo que son las necesidades personales. Al mencionar estas peticiones, reconocemos nuestras necesidades y le pedimos a Dios, al proveedor. Esto, hermanos, es para que nosotros confiemos en Él y no tengamos miedo al futuro. Como dice el Señor Jesús en el verso 31: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto, hermanos, es para que confiemos en el Señor y que tengamos confianza de Él, quien es el que controla el futuro. También es para que nosotros no caigamos en lo que son los excesos, como lo que son las bulas, las glotonerías, pero también como son las indulgencias en cuanto a la alimentación, entre otros males. Por eso, el rey Salomón, en los Proverbios, dijo lo siguiente: el rey Salomón era consciente de que nosotros tenemos necesidades, y dice lo siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario.
no sea que le sacie y me niegue y diga, ¿quién es Jehová? Porque siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Por eso quiere que nosotros confiemos en el Señor por cada día. Juan Calvino dice lo siguiente: porque nuestro Padre Celestial no desdeña tomar nuestro cuerpo a su cargo y protección, para que Él pueda ejercitar nuestra fe en aquellas cosas minuciosas, mientras miramos a Él para todo, incluso para un bocado de pan y una gota de agua. Esto nos habla de la dependencia de nosotros hacia Dios. Otra cosa, hermanos, ya vimos que es para no temer. Pero también hay otra cosa que nosotros debemos de saber, que esto es para que nosotros no confiemos en nuestros méritos. Esta petición es para que nosotros no confiemos en que somos capaces de proveer para nosotros mismos sin la ayuda de nuestro Dios. Nosotros no podemos proveer a pesar de que tengamos fuerzas, energía, dinero. Estas cosas son dadas por Dios, pero no son el reemplazo de Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando hubo necesidad y hambruna en la tierra donde estaba, él prefirió confiar en lo que él podía ver. Por eso es que en Génesis 12 él fue a Egipto con el faraón y tuvo problemas por aventarse según sus propias fuerzas y confianzas. El varón de Dios de Primera de Reyes 13, este profeta, decidió confiar más en el hombre que estaba siendo mentiroso por la influencia del tentador, que confiar en lo que Dios le había dicho de comer, de ayunar y no comer pan ni tomar agua. La parábola del rico insensato que edificó provisiones para nunca disfrutarlas es también un reflejo de confiar en que vendrá el mañana, cuando nosotros no podemos tener por seguro que habrá un mañana. Dice así: le dijo a una multitud: maestro, ya mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo una parábola. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vemos esta historia que el rico insensato edifica una torre para llenar sus provisiones para toda una vida. Pero en el verso 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que así es el que hace para sí tesoro y no es el rico para con Dios. Esto nos puede aclarar un poco más que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino confiamos en Dios. Por eso le pedimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y de esa misma manera, nosotros reconocemos a Dios como nuestro sustentador. Y eso es provechoso para nosotros, como decía Salomón, que no nos dé riqueza ni pobreza, sino que nos mantenga firmes. De esa manera, hermanos, confiando en el Señor, es como Dios proveyó a todo el pueblo de Israel cuando hubo hambruna en los tiempos del patriarca Jacob. En esos tiempos, cuando hubo hambruna, todas las naciones fueron a donde estaba José de Egipto, y en él, por la ayuda y providencia de Dios, pudo abastecer a todos esos pueblos, incluyendo al pueblo escogido de Dios. Dios les dio maná a Israel cuando ellos estaban en el desierto. Dios le proveyó a Ruth de alimento cuando ella decidió refugiarse bajo las alas de Dios. También nosotros vemos que cuando David tuvo necesidades, él acudió con el sacerdote Ahimelech para que él pudiera sobrevivir de pan, incluso tomando el pan que era consagrado para Dios. Esa confianza en Dios es lo que nos hace sobrevivir. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él provee para nosotros. Elías, por ejemplo,
tuvo necesidades de alimento y de agua. Y según el pasaje de Primera de Reyes 17, verso número 6, dice lo siguiente: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta era la manera en la que Dios provee a sus criaturas. Los discípulos de Jesús comieron pan con él en el pasaje cuando él alimentó a los 5,000. Y él mismo tuvo compasión de aquellas personas para que no se desmayaran, que lo habían seguido toda la tarde sin comer nada. Pablo, en pleno naufragio, en Hechos capítulo 27, del 33 al 36, vemos que incluso en los momentos de prueba del creyente, Dios es el que provee de las necesidades más básicas. Dice así el Señor: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Dios provee en tiempos de necesidades, en tiempos de prueba del creyente. Esta es la manera en la que Dios suple todas nuestras necesidades. Así también como el rey David decía en el Salmo número 37 lo siguiente: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es porque Dios es el proveedor. Dios nos llama también a que nosotros oremos por los alimentos. Así como su Hijo oró por los alimentos antes de consumirlos, como se puede ver en Mateo capítulo 15, verso número 19. Esto nos deja ver que Dios quiere que seamos gratos ante Él. De esta manera, hermanos, así como Jesucristo mismo oró para que nosotros tengamos este ejemplo, Él mismo nos enseña a que oremos por los alimentos para que seamos gratos ante Él. Pablo anima también a los creyentes a dar gracias por los alimentos, como lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 5, diciendo lo siguiente: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya vimos lo que son las necesidades personales, y que no solamente es la comida, sino también lo que es la bebida, el vestido, todo lo que nosotros tenemos en dependencia, nuestro futuro, nuestro trabajo, el dinero. Todas esas cosas son peticiones personales que nosotros tenemos y que nuestro Dios las provee a su debido tiempo. Ahora vamos a pasar a lo que son las necesidades espirituales. Este pasaje también nos enseña que nosotros tenemos necesidades espirituales. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, conocido también como uno de los padres apologistas, quienes defendieron la fe en el pasado, también interpreta esta petición: damos hoy el pan nuestro de cada día, como una necesidad espiritual. Y dice lo siguiente: porque Cristo es nuestro pan, porque Cristo es vida, y el pan es vida. Yo soy, dice Él, el pan de vida. Juan 6:35. Y un poco más arriba, el pan es la palabra del Dios vivo que descendió de los cielos. Luego encontramos también que su cuerpo se cuenta como pan. Este es mi cuerpo, Mateo 26:26. Y así, al pedir el pan de cada día, pedimos perpetuidad en Cristo e indivisibilidad de su cuerpo. Esto dice Tertuliano de oración, sobre la oración. Cristo mismo es el nuevo, mejor y perfecto Adán. Él, siendo Dios, un ser necesario,
un ser que no tiene necesidad de nada, ni de nadie. Él se encarnó en un hombre. Él participó también de nuestra contingencia, de cómo nosotros necesitamos de cosas, específicamente de esa parte, de cómo nosotros somos necesitados. Nosotros, hermanos, podemos ver que Cristo, cuando Él caminaba entre nosotros, Él tuvo necesidad de hambre, Él necesitaba comer, Él necesitaba beber, Él necesitaba también dormir. Él mismo participó de estas necesidades nuestras en su oficio como un sacerdote, para que Él pudiera comprender cómo son nuestras necesidades. Y si Él participó de nuestras necesidades, como lo reflejan los evangelios, con mucha más razón podemos orar a Dios con nuestro mediador, el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote. Dice así el autor de la epístola de los Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Cristo se encarnó, Él ayunó por 40 días en el desierto, y Él mismo entendió que no solamente las necesidades del hombre era el comer, no solamente era el pan, sino que Él, como el perfecto Adán, Él entendió bien que la necesidad del hombre es una necesidad espiritual, como dice en Deuteronomio 8:3. Y cuando el tentador, Satanás, le pidió que convirtieran las piedras en pan, Cristo mismo entendió bien a lo que el hombre está sujeto. Y citó Deuteronomio 8:3 diciendo lo siguiente: que no solamente del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De esta manera es como Cristo, por la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, venció la tentación a la cual el primer Adán no pudo vencerla. En el nuevo Adán, hermanos, nosotros ya no tenemos necesidades, sino que estamos completos. Así también como dice Pablo a los Colosenses: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y por último, hermanos, Él les dijo a los 5,000, a los cuales Él mismo alimentó por el milagro de multiplicar el pan y los peces. Él mismo les dijo a ellos que Él era el pan de vida, el que da sustento a los hombres, y que les da plenitud, salvación. Él es el que llena la vida del hombre con la salvación. Y después Él instituyó lo que es la Eucaristía. Y si pueden buscar Lucas capítulo 22, verso 19. Lucas 22, verso 19. Dice así el Señor en Lucas 22, verso número 19, refiriéndose a lo que era la institución de la Santa Cena. Dice así lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias. Y la palabra que dio gracias, hermanos, es eucaristesas, del griego. Esta palabra que viene ahí, y dio gracias, en el griego es Eucaristía, acción de gracias. Por eso le decimos a la Santa Cena Eucaristía, porque Dios, el Hijo,
dio gracias antes de instituir esta cena. Y dice también el Señor Jesucristo, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vemos aquí, hermanos, que Cristo dio gracias a Dios. Ya habíamos leído que antes, cuando Cristo alimentó a los 5,000, Él dio gracias por los alimentos. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más por una acción eucarística, de acción de gracias, santificó los alimentos de la Santa Cena? Como dice San Agustín, la palabra más el alimento es hacia el sacramento. De esta manera, hermanos, es también como Dios suple nuestras necesidades espirituales. Cuando nosotros oramos diciendo: danos hoy el pan nuestro de cada día, también oramos para que, como dice Tertuliano, la perpetuidad e indivisibilidad de Cristo sea en su cuerpo. Es para que nosotros nos alimentemos más en Cristo, también cuando tengamos el tiempo de la Santa Cena. Es algo que nosotros también debemos de comprender, que cuando nosotros participamos en la Santa Cena, tenemos coinonía, tenemos comunión con Cristo, como dice en 1 Corintios 10:16. No es este pan que nosotros partimos, la comunión con el cuerpo de Cristo. Hermanos, todas estas cosas es para que nosotros estemos plenos y completos en Cristo. Ya para terminar, hermanos, no debemos de buscar nada más fuera de Él, de su divina providencia y provisión. Esta petición, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, es para que nosotros nos humillemos ante Él y reconozcamos que Él es el Creador, que nosotros dependemos de Él. Apartar nuestra confianza de todo lo creado y la pongamos y hagamos reposar solamente en Dios, como dice el Catecismo. Esta petición debe de ser un eco, como dice el Señor, bajo las palabras de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Por tanto, nos enseña que reconozcamos que somos contingentes, que somos seres necesitados y confiamos de Él como ser necesario. ¿Acaso el Dios que nos predestinó y salvó nos abandonará? Él cuida de nosotros mejor que nosotros, para que al final, hermanos, nosotros podamos ver en la era de gloria que ya nosotros no tendremos necesidades de comer pan como lo hacemos en nuestra tierra, sino como dice el libro de Apocalipsis, que ya no habrá más maldición. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto es, hermanos, que nosotros al final tendremos dependencia de Dios de una mejor manera. Nosotros seremos saciados de una mayor manera, de la cual Adán en el jardín del Edén no fue saciado, sino por Cristo, el nuevo Adán, el perfecto Adán, podremos ser saciados para siempre en la era de gloria. Nuestro Señor y Dios Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido ver en esta mañana que somos seres que necesitamos de ti. Incluso las acciones más mínimas, como comer, beber y vestirnos, el hecho de que confiamos en ti es necesario para nosotros, porque tú no tienes necesidad de nada, ni de nadie. Haces todo para tu gloria, nuestro Señor. Y te pedimos en esta mañana que nos apoyes para que nosotros confiemos en ti, que no tengamos afán ni ansiedad, sino que nosotros tengamos plena confianza en que tú eres nuestro proveedor, que todas las cosas las provees para nosotros, para nuestro bien, para cumplir las peticiones anteriores, para que venga tu reino en nuestras vidas, para que santifiquemos tu nombre con nuestras bocas, con nuestro corazón, y también para que hagamos tu voluntad, no solo de palabras, sino también de hechos. Te damos gracias, nuestro Señor, y te pedimos, hermanos, que vamos a recitar el Padre Nuestro para terminar esta oración. El Señor nos dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el